Entonces, vamos a empezar entonces con el capítulo de geometría. Con el capítulo de geometría. ¿Ves mal la cámara? ¿Podés? ¿Se ve mal? A ver, esperen. Ah, están con esos problemas. Esperen un cachito que vamos a pausar. Bueno, entonces decíamos que vamos a empezar con el capítulo 1 de geometría, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a ver en la parte de geometría? Bueno, varias cosas que ustedes conocen en general. Son algunas partes que ya han visto en general en la escuela, ¿sí? O que por lo menos uno tiene la intuición de lo que pasa, ¿sí? Nosotros vamos a ver acá el plano coordenado, ¿sí? El plano coordenado, vamos a ver distancia entre puntos, vamos a ver ecuación de la recta, de la circunferencia y de la parábola, ¿sí? Esto es básicamente lo que nosotros vamos a ver en este capítulo. Esto de alguna manera es importante como para que uno se va armando un esquema, ¿no? De decir, bueno, estas cosas las tengo que saber. ¿Qué hay que saber de cada una de ellas? A ver, de plano coordenado. ¿Saben qué es el plano coordenado? Hablen, ¿eh? Así lo hacemos un poco más ágil. Sí. Idea. Bueno, algunos sí, algunos no. A ver, seguramente cuando se los muestre se van a acordar. Plano coordenado llamamos simplemente al plano donde dibujábamos el eje X y el eje Y. ¿Esto lo vieron alguna vez? ¿Ahora puesto así o no? Sí. Sí, Claro, a esto es a lo que llamamos plano coordenado o plano cartesiano también, porque en definitiva esta ubicación de los ejes no es más que un sistema de referencia que desarrolló Descartes, ¿sí? Entonces, por eso se llama plano cartesiano también. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué es un sistema de referencia? Bueno, porque uno lo que hace es sobre el eje X graduar esta recta, ¿sí? Que es una recta horizontal, ¿sí? Con números positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda. Graduamos también esta recta vertical con números positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, ¿sí? Y entonces ubicamos a partir de este punto, que es el punto 0, 0, o al que llamamos también origen de coordenadas, ¿sí? Se llama también origen. A partir de ahí, entonces, ubicamos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ubicar un punto? Bueno, un punto tiene una ubicación en X y una ubicación en Y. Entonces, cuando decimos el punto 4, 3, eso es un par ordenado. A esto lo llamamos par ordenado. Par porque son dos, ¿no es cierto? Y ordenado porque justamente la primer componente es la que corresponde a X y la segunda la que corresponde a Y. No me da lo mismo de cualquier manera. Entonces, cuando digo 4, 3, digo, bueno, en X vengo hasta el valor 4 y en Y hasta el valor 3. Ahí, trazando rectas paralelas a los ejes, encuentro ese punto P. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Eso lo han hecho? ¿Mm?
sí. Sí, sí, sí. Bien, bueno, entonces, eso, y entonces por eso decimos que es un sistema de referencia, porque bueno, depende de donde yo tenga el origen, es donde va a estar ese punto, ¿sí? O cuando uno quiere, digamos, ubicar, a ver dónde pongo los ejes, cuando uno se plantea, digamos, a veces situaciones de la realidad, supongamos que estamos hablando de un tiro, yo digo, lanzo desde este lugar, se lanza una piedra que describe este movimiento y cae acá. Cuando yo quiero modelizar eso, que es lo que vamos a ver un poco, digamos, o para a lo que aporta toda esta parte de geometría, cuando yo quiero modelizar la trayectoria de esta piedra que se lanzó, ¿cómo hago para ver, a ver, con qué curva la grafico? Y bueno, yo podría poner los ejes acá y decir, este es el origen de coordenadas y pienso que lo lancé desde ahí. O puedo poner los ejes acá, por ejemplo, y digo, bueno, se lanzó desde acá y pasó por acá. ¿Se entiende? Por eso lo de, es una parábola, sí. Se describe el movimiento de una parábola, pero me refiero a que justamente depende de donde yo ponga los ejes, la ecuación de eso que me quede dibujado ahí va a ser diferente. ¿Mm? Aunque esté representando lo mismo. Bien. Bueno, y entonces esos serían los puntos, ¿sí? De esa manera en la que uno grafica puntos. El plano coordenado también queda separado en cuadrantes, ¿sí? Decimos que donde los valores de X y de Y son positivos, los puntos están en el primer cuadrante. Se ve que acá cualquier punto tiene valor de X y de Y positivo. En este caso, por ejemplo, si yo estoy acá, tengo valores de X negativos y de Y positivos. Bien, por ejemplo, un punto Q de coordenadas -2, 4, ¿sí? ¿Dónde va a quedar graficado? Va a quedar graficado en este lugar. Este sería Q. ¿Mm? Acá, cuando estamos en esta parte, estamos en el segundo cuadrante. Este se llama primer cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, entonces es valores de X y de Y positivos, valores negativos de X y positivos de Y, valores negativos de X y de Y, valores positivos de X y negativos de Y. Bien, cuando los puntos están sobre los ejes, decimos que el punto no está en ningún cuadrante, ¿sí? Digamos, tiene que ser mayor estricto que 0. Por ejemplo, el punto W de coordenadas 0, 5, ¿dónde está? Bueno, me tengo que mover 0 en X, 4, 5 en Y. ¿Sí? 0 en X, 5 en Y. Acá, en este punto, está W. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir eso, por fin? Sí, que cuando los puntos están sobre alguno de los ejes, es decir, en este caso el punto 0, 5 quiere decir que tengo 0 en X, así que me quedo ahí, no me muevo ni para la derecha ni para la izquierda, 5 en Y. O sea que quedo sobre el eje Y en ese punto W. Este punto, decimos, no está en ningún cuadrante. ¿Bien? En cambio, por ejemplo, este está en el primer cuadrante. Este está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Este está sobre el eje Y. Bien, pero en ningún cuadrante. ¿Mm?
Perdón, ¿a qué se refiere con cuadrantes primero, segundo y sobre el eje? Esto que estaba diciendo recién, que cuando los puntos tienen coordenada positiva en X y positiva en Y, decimos que están en el primer cuadrante. Son todos los puntos que están en esta región. Cualquier punto que está en este cuarto, digamos, por eso se llaman cuadrantes, Sí. esto se llama primer cuadrante. Si el punto tiene coordenada en X negativa y coordenada en Y positiva, es el segundo cuadrante. Ah, bien. Si tiene negativa en X y negativa en Y, es el tercer cuadrante. Bien. Positiva en X, negativa en Y, es el cuarto cuadrante. Genial, ¿Sí? gracias. Bien. Bien. Entonces, además de esta ubicación de puntos y de los cuadrantes, y de en qué cuadrante está cada un punto en particular, podemos también ubicar regiones del plano, ¿sí? Ustedes tienen ahí algunos ejercicios y algunas indicaciones para ver cómo uno representa una región del plano. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo dijera, ¿cómo graficar el conjunto de puntos que tienen coordenada en X mayor a 2 y en Y mayor a -3? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fíjense que si graficamos de nuevo los ejes, ¿sí? Eje X y eje Y, me dicen coordenada en X mayor a 2. O sea que, ¿qué digo? Desde el valor 2, esto lo voy a trazar con una línea punteada. ¿Por qué con una línea punteada? Porque al decir mayor se refiere mayor estricto, no puede valer 2. Entonces, ¿se dan cuenta que de este lado estarían todos los puntos que tienen coordenada en X mayor a 2? ¿Eso se entiende? O sea, cualquier punto que yo tome acá, seguro que es, no sé, 3 algo, 4 algo, 2,7 algo, ¿no? En X tiene mayor a 2. Bien. Y además queremos que en Y sea mayor a -3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trazamos -3 en Y y ahora queremos que sea mayor estricto que -3. Entonces, otra vez, por -3 va una recta punteada. Y entonces vamos a decir que todos los que quedan por arriba de esa recta cumplen esa segunda condición. ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces, ¿quiénes son los puntos que cumplen las dos condiciones a la vez? ¿Dónde miro los puntos que cumplen las dos condiciones a la vez? Ahora eso lo voy a hacer en un gráfico aparte para que se entienda mejor. ¿Se dan cuenta que eso va a estar dado? A ver, no se ve mucho ahí abajo. Bajo un cachito los puntos que cumplen las dos condiciones a la vez
va a estar dado por la región que queda determinada por la intersección, digamos, los puntos que están en las dos regiones a la vez. A ver si se entiende ahí. Se ve que los que cumplen las dos condiciones que acá graficamos por un lado una, por otro lado la otra, bueno, van a ser los que están ahí. ¿Bien hasta ahí? Entonces serían todos los que están del lado del 2 hacia allá con el -3. De 2 para la derecha en X y de -3 hacia arriba en Y. Ya, entonces serían 3, 4, 5, 6, etcétera. Bueno, ojo, ¿no? Ojo, por ejemplo, acá puede haber un punto que sea 2,5, 0, por ejemplo. ¿Sí? No, no son solamente enteros, ¿eh? Por acá podría haber un punto que sea, suponete que sea ese punto, le puedo poner coordenadas 8,1 y menos 2,3, por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiere decir? Un poquito sí, pero me parece que es un toque confuso. A ver qué cosa. Porque entonces, si es en donde interceden ambos puntos, entonces sería 2,5 a la 2,5,0 sería igual mayor a 3, ¿no? Y igual mayor a 2, a -3 y mayor a 2. Entonces, todo lo que Sí, está de ese lado, todo lo que está después del 2, este, está incluido dentro de ese grupo del rango que todo es mayor a, que cumple que es mayor a -3. sí. Ah, listo, entonces sí. A ver, vamos de nuevo, que ahí algunos están preguntando para explicarlo de nuevo. Yo lo que digo es esto. Primero me pidieron que tengan coordenada en X mayor a 2. Entonces, yo de 2, fíjense que podría hacer esto. Miren, vamos, lo voy a borrar para hacerlo de nuevo. Yo podría pensar esto. Digo, bueno, por un lado me preguntan, X mayor a 2. Entonces digo, bueno, de 2 trazo una línea de puntos y voy para allá. ¿Eso está claro? Que todo, digamos, si a mí me hubieran dado esta condición sola, ¿se entiende que va a ser esa región? ¿Eso sí se entiende o no? Sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos a borrar esta otra condición y ahora la vamos a agregar. Supongamos que me están pidiendo esto. ¿Por qué? Porque cualquier punto que esté acá, por ejemplo, ¿ustedes me pueden dar un punto que cumpla esta condición? 3 a 0, Bien. ¿Otro? 8 menos 2. Bien. Y por ejemplo, el punto 7,1 menos 25. Sí, Bien, ¿se entiende eso? No necesariamente enteros. Todos los pares ordenados que tienen la primer componente más grande que 2. La segunda puede ser cualquier cosa, ¿sí? Eso sería este gráfico y esta condición. ¿Bien? Ahora, vamos a agregarle. ¿Qué pasa si ahora le agregamos la otra condición? Decimos ahora, puntos que tengan
coordenada en I mayor a -3, que es lo que habíamos dicho hoy. ¿Sí? Entonces, ahora miremos esta partecita sola. ¿Quiénes van a ser? Bueno, me paro en -3 en I, ¿sí? Y entonces ahora de nuevo digo, bueno, vamos a trazar una recta punteada, ¿sí? Porque pedimos mayor estricto, y entonces todos los puntos que están sobre esa recta, ¿sí? Van a ser los que cumplan esa condición. ¿Eso se ve? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Bien. ¿Seguro? Sí, profe. Bien. Puntos que estén ahí. ¿Algún punto que me puedan decir que esté en esta región? Sí, 3,5 y 3,5, esto en X y esto en Y. no, los dos en X. Esto sería 3, bueno, .5 vamos a ponerle para diferenciar. Listo. Bien. Y Ahí están diciendo otro también, 110523. A ver, 1105 y 23. Bien, esos están. Y este que me estabas diciendo vos, y 3,5. -1. -1. Bien. Acá nadie se arriesgó a poner negativo en I. Cualquier número, 6, dice Lautaro. Cualquier número. ¿Puede ser -1, -1? -1 también, porque fíjense, ¿dónde está el -1, -1? -1 en X, -1 en Y, está acá. Perfecto, está en la región. Ahí decían cualquier número 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, cualquier valor de X, si estoy en 6, claro, estoy en la región. Bien. Profe, 0 1 menos 3 menos está 2. incluido. Espérate, 2,35 dice alguien. 2,35 también, porque voy a estar por acá arriba. 1 menos 2,5, 1 menos 2,5 también, estoy acá. ¿Qué decías vos, perdóname? Sí, 0, menos 3 está incluido. 0 menos 3. 0 en X menos 3 en Y. Menos 3 no, Ok, porque pedimos, pero simplemente porque pedimos mayor a -3. Si hubiera dicho mayor o igual, sí va al -3. ok. 1 menos 4 ya no estaría tal cual. Menos X infinito a X infinito de Y menos 2,9 periódico a Y infinito. Bueno, algo así, Francisco. Algo así, no es exactamente la. Ahora, ¿cómo escribimos eso? Es interesante lo que vos decís de cómo uno escribiría. -3 en X se puede, sí. En X sí. ¿Cómo uno escribiría esto como conjunto? Ahora lo vamos a escribir yendo a eso que decía Francisco. Pero entonces, nos falta una cosa ahora, nos falta juntar estas dos condiciones, que es lo que habíamos dibujado hoy, que dijeron vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué pasa cuando juntamos las dos cosas? Es como poner un gráfico arriba del otro y ver dónde coinciden. ¿Se entiende? Entonces, algo que cumpla las dos condiciones a la vez va a estar dado por qué cosa. Bueno, va a estar dado, vamos a bajar otro poquito más, va a estar dado por tener desde 2, ¿sí? Y desde -3. Es decir,
esto que habíamos dibujado, ¿sí? Nos queda la región mayores a menos 2, perdón, mayores a 2 y mayores a menos 3. ¿Se entiende ahí que esta región sería los puntos que cumplen las dos condiciones a la vez? Profe, una pregunta. ¿Sí? Habíamos dicho que era, por ejemplo, en I mayor a menos 3, pero que no era 3, o que era mayor. Con esas líneas, yo lo marco sobre menos 3, ¿se entiende que es el mayor estricto o lo tengo que marcar un poquito más arriba del menos 3, por No, ejemplo? no, la línea sobre menos 3. Ah, listo. Sobre menos 3 exactamente, sí. Gracias. Claro, es como una intersección, sí, sí, es la intersección de las dos regiones, exactamente eso es, sí. ¿Mm? Ahora, ¿cómo escribimos esto, sí? Si queremos escribirlo no así con palabras, sino como un conjunto. Entonces, eso se escribe indicando, miren, porque, bueno, yo no les dije algo acá, me falta decir una cosa acá arriba, primero les voy a ver, borro un cachito estos puntos y vamos a escribir lo que llamamos el plano coordenado, digamos, este plano coordenado que presentamos hoy, ¿sí? Se nota también como R2. ¿Esta notación la han visto? Esto que se llama R2. No, Algunos sí, algunos no. Bueno, ¿qué quiere decir R2? Bueno, porque esta R es de R de números reales. ¿Mm? Entonces hablamos de los reales en X y los reales en Y. ¿Mm? Entonces, como conjunto, esto se escribe como un conjunto, por eso lleva llaves. Importante, los conjuntos se escriben con llaves. Esto, chicos, con ustedes cuando ahora que empiezan a hacer programitas y esas cosas, ya saben que donde iba coma, si le pongo punto y coma, el programita explota, ¿no? Tiene una sintaxis determinada que hay que respetar. Bueno, en matemática también. Hay una sintaxis determinada que hay que respetar. Un conjunto va con llaves, no con corchetes, ni paréntesis, ni... ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hago hincapié en esto porque, bueno, tiene una simbología específica que hay que aprenderla, ¿sí? Hay que aprenderla y, bueno, y da un poco de trabajo, pero por eso quiero remarcarlo, que no es que, bueno, se pone algo ahí que cualquiera, ¿eh? Entonces, va llaves. Hablamos de los pares ordenados XY, tales que, estos dos puntitos quiere decir tales que X pertenece a los reales, este símbolo es pertenece, no es lo mismo que existe, ¿eh? El existe de lógica es una E al revés. Esto quiere decir pertenece, X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales. ¿Se entiende? Entonces, esto describe ese conjunto de puntos, ¿sí? Son los pares ordenados con primer componente real y segunda componente real. ¿Bien? Ese Profe, es no llego a ver bien los dos, tales que, ¿son 2 puntos? Estos son 2 puntos, ¿sí? Ah, ok, gracias. Son 2 puntos. A veces se escribe también una barra inclinada, ¿sí? Cualquiera de estas dos escrituras quiere decir tales que, o tal que. ¿Mm? Bien, entonces yo decía, con esta escritura de conjunto, ahora cómo escribimos esto que habíamos descrito acá con palabras. ¿Mm? Entonces acá, para decir los puntos que están solamente acá, ¿sí? Vamos a decir que son pares ordenados, ¿sí? Son puntos XY,
que están en el plano, por eso digo los XY que pertenecen a R2, ¿bien? Pero además tengo que decir, ¿y qué condición cumplen? Esperen que lo voy a escribir más acá porque... Entonces, este conjunto A son los pares XY que son del plano y además que cumplen X mayor a 2 y mayor a menos 3. ¿Se entiende? El 2 arriba del símbolo de reales, ¿qué significa? Significa, por ahora es una anotación, ahora después vamos a verlo, por ahora es una anotación, digamos, porque si yo hablo solamente de reales, me refiero a los números reales, 3, 4, 7,2, digamos. En cambio, R2 está refiriéndose a que hay pares de reales. Bien. Estamos con esta escritura de conjuntos, ¿se entendió? Profe, disculpe, bueno, no llego a leer bien. Entre la X y la Y, que están entre paréntesis, hay una coma, ¿no? Sí, acá. Sí, y hacia la izquierda está el tal es que, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Profe, eso se leería X y Y tal que X y Y pertenecen a R2 y X mayor a 2 y Y mayor a 3, a menos 3, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Me estás diciendo? No entendí la pregunta. Sí, que el cómo se lee. Esto se lee el conjunto de pares ordenados que están en el plano y X es mayor a 2 e Y es mayor a menos 3. Listo. Bien, eso era lo que decían de la última escritura que me dicen ahí que no se entendía. ¿Sí? Es los pares XY tales que son pares que están en R2 y X es mayor a 2 e Y es mayor a menos 3. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, el XY del principio serían los pares ordenados, ¿no? Así se leería. Sí. Ok, gracias. Van a ver que después vamos a trabajar más todavía con conjuntos, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio un poco de traducir cómo se escribe un conjunto, cómo se lee, cuáles son sus elementos. Bien. Bueno, ustedes van a tener ahí varios ejercicios para hacer de regiones del plano. Igual ahora, si quieren, ahora hacemos un poco de distancia entre puntos y después, después del intervalo, volvemos sobre ejercitaciones de estas. Sí. ¿En dónde están los ejercicios? En el apunte. Los ejercicios para hacer. Eso hoy les mostré dónde estaban los apuntes publicados. ¿Vieron en el Classroom? En la parte de trabajo en clase, hay una parte que dice apuntes, está todo publicado ahí. No sé si es una pregunta lo que estás diciendo, Brian, o le estás avisando a alguien. No sé quién era que preguntaba, si era... Bien, bueno, gracias. Claro, porque digo, ustedes se supone que todos entraron al Classroom para poder obtener el link de esta clase. Ahí en el Classroom, miren
den vuelta. Eso ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿o no? Cuando entran a algún recurso, me meto, hago clic, doy vuelta, total no se rompe nada. Busco y ahí tiene que haber información, ¿o no? Profe, hay un ejercicio que no le entiendo, que es el 2. Dice, representar en el plano los puntos de abscisas negativa y ordenada mayor que 2. Bueno, a ver, vamos a borrar un poquito acá. Ahora hacemos ese que dice alguien que no sé quién era que me hablaba, no vi el nombre, y vamos a mirar un poquito de distancia entre puntos. Total, de estos ejercicios también, ahora después del intervalo, van a ser exclusivamente ejercicios, ¿eh? Así que ahí ya pueden mirar. Bien. A ver, ahí preguntaba entonces su compañera el ejercicio 2. Yo no les dije que también a la coordenada, al eje X se lo llama eje de las abscisas y al eje Y se lo llama eje de las ordenadas. ¿Sí? Es otra escritura, ¿sí? En el ejercicio 1, representar en el plano los siguientes puntos y decir a qué cuadrante. ¿A qué se refiere a qué cuadrante? Lo que explicamos hace un ratito, que hablamos de que el primer cuadrante estaban los puntos, que X era positivo, e Y era positivo. Bien. Como reciben ese nombre también los ejes, entonces decimos, cuando vamos a representar en el plano, piden, fíjense, vamos a escribirlo como conjunto. Dice, vamos a buscar el conjunto de puntos, o sea que escribimos los XY tales que XY están en R2, eso seguro. Y ahora vamos a ponerle la condición. El eje Y, eje de las ordenadas. Ah, ahí están contestando. Vamos a ponerle la condición que dice acá. Abscisa negativa. O sea que si este es el eje de las abscisas, la condición que tiene que cumplir es X menor a 0. ¿Eso quiere decir que sea negativo o no? ¿Bien? Y además pide ordenada mayor que 2. O sea que si el eje Y es el eje de las ordenadas, vamos a decir ordenada Y mayor a 2. ¿Se entiende? Que ahora tradujimos en el conjunto, ¿sí? Lo que... Ay, perdón, si me cayó el... ¿sí? En el conjunto lo que decía ese enunciado. Y ahora vamos a tratar de dibujarlo. Pero ahora, ¿se ve un poquito más claro o no? ¿Qué es lo que tenemos que dibujar? Sí, ahora sí, sí se entiende. Claro, ¿sí? Porque ahora decimos, si X negativo, entonces esta va a ir con línea de puntos esto también, ¿sí? Porque no dice mayor o igual. Entonces esto lo vamos a graficar a partir de ahí. Y mayor a 2, cuando es mayor, también mayor estricto que 2, acá estaría 2, serían todos los que están por acá arriba. Y de nuevo vamos a mirar la intersección, ahí ya te contesto, espera un minutito. Miramos la intersección, o los puntos que están en las dos regiones a la vez, van a ser los que están acá, ¿sí? Mayor a 2 y menor a 0. A ver, espérate, que estaba preguntando. El 2 se completa junto con el 1, digamos, o sea, con los mismos números, o ponemos los que queremos nosotros.
Em, el 2 se completa. No entiendo la pregunta. Ordenar con el 1, ¿qué quiere decir? En el cuadrante 2. Bueno, sí, los puntos del conjunto A están en el segundo cuadrante, pero no son todos los puntos del segundo cuadrante, ¿no? Porque los que están por acá, por ejemplo, no están. ¿Mm? ¿Con qué números representamos en el plano? ¿Y cómo con qué números? Con los que me dice acá. Abscisa menor, si dice negativo, es menor a 0. Este 0 lo tengo que poner porque si no, no sería negativo. Y después dice ordenada mayor a 2, bueno, mayor a 2. No sé si es eso lo que está preguntando o por ahí yo no te entiendo. ¿Querés abrir el micrófono, si no, y preguntarlo? ¿Ahí se me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Claro, a lo que yo me refería es, en el punto 2 solamente hay que representarlo así como hiciste vos con las líneas, o hay que poner algún número en especial. Solo marcarlo, digamos. Ah, vos querés decir si hay que dar algún punto, que ahí veo también que Tamara está diciendo yo puse -2,2. Claro, exactamente, sí. Ah, no, eso vos podés poner un punto de ejemplo. Podés decir, bueno, por ejemplo, en esta región va a estar, pero esto es un conjunto infinito. Claro, Entonces, tal cual. o sea, puedo dar alguno como para, te muestro que entendí, digamos. Pero si me piden graficar las regiones, solamente esto. Ojo, Tamara, que el -2,2 no estaría, ¿no? Porque si yo digo -2,2, estoy justo sobre el eje, sobre la recta esta, perdón. Entonces Y sería esta 3 recta, menos 2, menos 2, 3, perdón. -2,3 sí, el -2,3, o no necesitas irte al próximo entero. Si pones el -2, qué sé yo, 2,1 también. Listo, Vamos a ponerlo como 2,1, ese también. ¿Mm? listo. Sí, esos puntos son, bueno, como para que, digamos, si me piden, dame algún ejemplo de un punto que esté, o si yo quiero mostrar algún ejemplo, pero digamos que la región es todo esto que es infinito. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, vamos a ir un poquito a distancia, total, como les decía, ahora después se vuelve sobre todos estos ejercicios, ¿eh? No hay problema. Distancia entre dos puntos. ¿Qué saben de la distancia entre dos puntos? ¿Seguro saben algo o no? Díganme la verdad. La verdad es que no sé. No, ni idea. Esa es la verdad. Escúchenme una cosa. Ahora les voy a hacer un dibujito. Si yo hago este dibujito, PQ, quiero calcular esta distancia, y yo les hago este dibujito, ¿no les dice nada? La trayectoria que hay entre P y Q. Sí, pero este triangulito, ¿no les suena a nada? Sí, es el eje X Ahora. y Y o el XX en donde se encuentran los puntos, donde convergen las líneas. Bien, y ahí están diciendo, gritando Pitágoras. Ahí están gritando Pitágoras y diciendo que esa trayectoria de P a Q, digamos, es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y qué nos dijo Pitágoras? Ya dijo algo Pitágoras interesantísimo, ¿no? Si yo me conozco esta medida y me conozco esta medida y a esta medida la llamo C, ¿qué dijo Pitágoras?
al cuadrado por Ujú. b al cuadrado es igual a c cuadrado. Que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, ¿o no? Entonces, ahora, para eso es que yo tengo ahora mi sistema de referencia. ¿Por qué tengo mi sistema de referencia? Bueno, porque ahora le vamos a poner coordenadas a P y a Q y a ver quién es ese valor A y ese valor B. Fíjense, si yo ahora digo, este P, ¿sí? Tiene coordenadas X sub 1 y sub 1. Y este Q tiene coordenadas X sub 2 y sub 2. ¿Se entiende el dibujo o borro y lo hago más grande? Si pudiera borrar arriba y hacerlo un poco Mejor más más grande, grande, por ¿no? favor. Vamos. A ver. Ahí se ve un poco mejor ese dibujo. Sí, sí. Bien. Yo pregunto, si ahora yo ya sé que lo que yo quiero para calcular la distancia de P a Q, la distancia de P a Q es ese valor que ya me sé, ¿no? Entonces, yo ahora quiero, ahí hay un dividido x1 dividido x2. A ver, pensemos. Ahí habíamos dicho que si esto era C, a esto lo llamo A, y a esto lo llamo B, y a esto lo llamo B. Dijimos que cumple que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, como nos dijo el gran maestro Pitágoras. Yo pregunto ahora, ese valor ¿a qué es igual? ¿Cómo lo calculo si esto es x2 y esto es x1? X2 menos x1, ¿sí? ¿Se ve eso? Porque es como pensar, bueno, si a esta medida le resto esta, me da el valor A, ¿o no? ¿Se ve eso? Profe, ¿puede repetir, por favor? Claro, si yo quiero pensar, acá está el 0, ¿sí? Este es un número x2 y este es un número x1. Si yo quiero la distancia de x1 a x2, puedo pensar que si voy desde el 0 hasta x2, y a eso le resto este cachito que va del 0 a x1, ¿me queda el valor de A o no? Sí, ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces A es x2 menos x1, ¿sí? Y B, ¿quién es? Y2 menos Y1. I2 menos I1, ¿sí? En verdad, en este caso, a nosotros, por cómo nos queda el dibujo, x2 es más grande que x1 en el gráfico que yo hice, y entonces claramente se va a pensar así, y lo mismo con y. Ahora, si yo en vez de haber tenido ese dibujo, quisiera calcular la distancia de P a Q, y tuviera, por ejemplo, P y Q de esta manera, y a este lo llamo x1, y a este
a este lo llamo x2, perdón, y a este lo llamo x1, ¿qué pasa acá? ¿Hay problemas? En realidad, ese valor A va a ser claro, pero en realidad va a ser el valor absoluto. Porque si yo lo resto al revés, si yo ahora digo, porque esto es caprichoso también, haberle llamado x1 a uno y x2 al otro. Si yo lo pienso al revés, me va a quedar un número negativo. ¿Se dan cuenta lo que digo? Si yo a este le hubiera puesto x2 y a este x1, si quieren, en el mismo dibujo. Si a este le hubiera puesto x2 y este x1, al restar me queda un número negativo. Y digo, ¿cómo negativo? Si A tiene que ser una medida. Entonces, en verdad, siempre ese valor de A y de B es el valor absoluto de estas diferencias. Porque en realidad me da lo mismo a quien llamo x1 y 1 y a quien llamo x2 y 2. Exactamente, el resultado es siempre positivo. Valor absoluto, claro. El valor absoluto, ¿sí? Lo que hace es, hago la cuenta y después le saco el signo. Miren, ponele que yo hubiera dicho, tengo acá, qué sé yo, el 1, 2, ¿sí? Y tengo por acá, vamos a dibujarlo ahí, que si no, no me va a entrar, el 2, 5, ¿sí? Ponele que esos son mis 2 puntos, ¿sí? Ponele que esos son mis 2 puntos y yo quiero esta distancia. Entonces digo, bueno, a ver, pará. Cuando yo vaya a calcular este que es A y este que es B, ¿acá qué voy a hacer? 2 menos 1, ¿no? Ese valor de A para mí acá va a ser 2 menos 1. Y el valor de B, esto es B, 5 menos 2. ¿Bien? Bueno, buenísimo, esto vale 1, esto vale 3. Ahora, si yo lo pensara al revés, ahora digo, bueno, pero pará, porque la distancia de P a Q tiene que ser la misma que la de Q a P, ¿o no? ¿No es cierto? Si yo voy hasta la verdulería, ¿es lo mismo de mi casa a la verdulería que de la verdulería a casa o no? No Se puede supone cambiar que eso, ¿verdad? sí, ¿no? Se supone que sí, salvo que venga por otro camino. Sí, Pero si no, tiene que dar lo mismo, ¿sí? No puede ser diferente como yo lo mire. Entonces, si yo ahora digo, a ver, pará, y si yo lo pienso al revés y digo que A es 1 menos 2, bueno, lo que pasa es que no es que está mal, sino que lo tengo que pensar en valor absoluto, y otra vez me da 1. Y si ahora digo, bueno, y B no puede ser 2 menos 5, sí, pero en valor absoluto. ¿Se entiende? Que yo lo puedo mirar en distinto orden, no me importa, se toma el valor absoluto. Pero además hay algo importante, porque nosotros todavía no calculamos la distancia. Esto que nos contó Pitágoras tiene cuadrados. Entonces ya sabemos que al elevar al cuadrado, ¿qué pasa con un número negativo al cuadrado? Se hace positivo. O sea que nos va a dar lo mismo, ¿sí? Nos va a dar lo mismo, miren. La distancia entonces de P a Q, ponemos distancia de P a Q. Al cuadrado vamos a ponerla primero, ¿sí? Porque este C cuadrado sería la distancia de P a Q al cuadrado. ¿Es igual a qué cosa? A cuadrado. Bueno, pero acá dijimos que era x2 menos x1 al cuadrado. Acá, ¿me hace falta poner el valor absoluto? No, porque total, como estamos diciendo que total ya esto sea positivo o negativo, es multiplicar este número por sí mismo y me queda positivo siempre. Más b cuadrado, pero b otra vez, y 2 menos y 1
al cuadrado. ¿Bien? Ah, bueno, pero entonces si yo ahora quiero la distancia, va a ser la raíz cuadrada de esto. Entonces, la expresión que nos queda para el cálculo de distancia de un punto P a un punto Q es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Bien? Ya va, ¿por qué quedaban al cuadrado, perdón? Esto es el teorema de Pitágoras. Ya, ya. Estamos reescribiendo el teorema de Pitágoras en este. Podemos mirar si Profe, quieren de qué yo no entendí de dónde manera. salió la raíz directamente. ¿Por qué la raíz? O sea, venía bien, entendía que si era negativo, el 2 lo convertía en valor absoluto y ya ahí me... Porque acá tenemos la distancia al cuadrado. Como decimos que la distancia al cuadrado es esto, la distancia es la raíz. Digamos, si vos tenés que x cuadrado es 4, x ¿cuánto vale? Raíz de 4. Raíz de 4, ¿no? Esa es la raíz de que está acá. Ya. Pasa del P y Q al cuadrado. Claro. Ahí ¿Bien? está, es como un pasaje. Bien. Sí, es aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Ok. ¿Bien? Entonces, con esta expresión nosotros calculamos las distancias entre los puntos. Por ejemplo, en este caso, que escribimos quiénes eran A y B, pero no escribimos cuál es la distancia, ¿cuál sería la distancia en ese ejemplo? Distancia del punto 1, 2 al punto 2, 5 que escribí ahí. Lo de la raíz, Brian, es por la, cuando vos tenés que x cuadrado es igual, es como si acá, o si querés, mira, de acá directo lo podemos mirar. Nosotros tenemos esta expresión en el teorema de Pitágoras, con lo cual, si aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, nos queda la raíz cuadrada de c cuadrado igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero la raíz cuadrada de un número al cuadrado, es decir, de un valor positivo, es c, es el mismo número. Y esto me da la raíz de a cuadrado más b cuadrado, porque esto es como tener la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, me da 2. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado me da 3. ¿Se entiende? Cuando pasa por el igual se cambia raíz. No, 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 no. Esto es, a ver, todo lo que nosotros vamos a hacer en igualdades, cuando tenemos una igualdad, es aplicar la misma operación a ambos lados de la igualdad. Eso que uno conoce como pasaje de términos, que no está mal, que es cierto, pero en realidad no hay una operación paso, ¿sí? Esa operación no es una operación matemática. Lo que nosotros hacemos es hacer la misma cuenta de los dos lados, porque lo que sí existe es lo que se llama monotonía de las operaciones, que quiere decir que si tengo esta igualdad y aplico la misma operación a ambos lados, la igualdad se mantiene. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo, ¿eh? No hay nada que cambie mágicamente. Es sumo de los dos lados un número, multiplico de los dos lados por el mismo número. Bueno, por eso, vamos a ir trabajando con esta idea de operar siempre
igual a ambos lados de la igualdad. Para ir a adquirir, digamos, después cuando uno está canchero con eso y no comete errores, perfecto, uno dice, bueno, paso, todos lo decimos, no hay problema. El tema es, si me genera dudas, es preferible ir despacio y decir, bueno, hago la misma operación de los dos lados, la misma operación de los dos lados, para que no aparezcan dudas con las cuentas, cómo se resuelve, ¿eh? Ya lo vamos a ir haciendo. Bueno, pero entonces, acá no me quieren contestar cuál es la distancia entre estos dos puntos. Bueno, 3,16. Bueno, no sé cuánto da. No sé cuánto da. Yo lo que digo es planteemos la cuenta. Raíz cuadrada de 1 más 9, dicen. A sería 5 menos 1, claro. Yo vengo acá y digo, bueno, si aplico, digo, raíz cuadrada de este x2 menos x1 que habíamos hecho, era el valor de A, 2 menos 1 al cuadrado, más I2 menos I1, que es 5 menos 2 al cuadrado. Como decían ahí, 1 más 9, ¿no? ¿Se entiende? Acá tengo un 1 al cuadrado es 1, acá tengo un 3 al cuadrado es 9. Es la raíz cuadrada de 1 más 9. ¿No me da un número entero? Bueno, no hay problema. Ahí está, raíz cuadrada de 10. Perfecto, que eso debe dar 3,16, como decía alguien por ahí. Yo puedo decir que es un valor aproximado, ¿sí? A 3,16 o el valor exacto, raíz de 10. Profe, Sí, ¿cómo llegó al 9? al 9 y al 1 más 9, que ahí está preguntando también Briana. A ver, acá lo que es, primero, ¿esta expresión se entiende o no? ¿De dónde sale? Sí, sí Sí. se entiende. Bien, esto es aplicación de esta, con los valores de este punto. Ahora decimos, 2 menos 1 es 1. Después lo elevo al cuadrado. Eso no lo entendiste. A ver, vamos de nuevo entonces. Distancia de P a Q. Ponele que este es P y este es Q. Habíamos dicho que teníamos que hacer x2 menos x1. Este es el valor de x1 y este es el valor de x2. 2 menos 1 al cuadrado. Ahora, este es el punto Q, entonces tenemos que hacer acá I2 menos I1. Si este es I1 y este es I2, ¿sí? 5 menos 2. Si quieren, pónganle ahí, lo bautizan con el nombre para no perderse. Bien. Entonces, 2 menos 1 al cuadrado, eso es 1 al cuadrado, que es 1. Y después tengo 5 menos 2 al cuadrado, que es 3 al cuadrado, que es 9. De ahí sale. ¿Bien? ¿Ahí se ve un poquito más? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer corte, ¿no? Porque ya deben estar muy cansados hoy. Para arranque, Qué lío, una- profe. ¿eh? Es un lío. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un intervalo, así descansan, van al baño, arreglan el mate, ¿eh? Y ahora, en todo caso, sigue un ratito Adriana y dedicándose a ejercicios de esta parte, ¿eh? Esperen que voy a cortar la grabación.